Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo sobre oficios tradicionales, tercera y por el momento última, porque la conferencia prevista para la próxima semana, con la que íbamos a cerrar el ciclo, tendrá que aplazarse por razones de fuerza mayor sobrevenidas. La última conferencia que iba a tratar precisamente sobre la implantación de los oficios tradicionales en un museo, en este caso el Museo de Referencia Etnográfico en Asturias, que es el Museo Etnográfico de Grandas de Xalime Pepe el Ferrer. En fin, hoy tenemos con nosotros a una persona que me imagino que no necesita presentación para los que entienden de la materia, cualquier persona vinculada con estos asuntos de la mar, pero en todo caso voy a leerles su currículum para no ser injusto con el conferenciante. Manuel Ramón Rodríguez Rodríguez es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo. Entre 1989 y 1995 coordinó el proyecto del Museo de la Pesca del Ayuntamiento de Carreño. De 1996 a 1999 fue encargado del Archivo Histórico Municipal de Carreño y durante 10 años responsable de la organización de la Feria Regional de Conservas del Pescado de Cangas. Entre los años 2004 y 2008 realizó la catalogación del archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de Gijón, así como de los fondos documentales pertenecientes a los 8 faros bajo su dependencia. En lo que respecta al apartado de publicaciones, es autor de numerosas monografías de temática marítima de ámbito regional, como las conservas de pescado en Asturias, la construcción naval en Asturias, los carpinteros de Ribera, tema hoy de la conferencia, apuntes históricos sobre conserva salvo, memoria gráfica de Asturias, los talleros del Porto, aproximación al patrimonio documental de la industria pesquera y conservera en Asturias, el Museo, el Puerto Transatlántico de Asturias 1910-1936, noticias históricas sobre la caza de ballenas en el litoral asturiano siglos XIII al XVIII, la Asturias marinera, ayer y hoy del Puerto de Gijón, y también es autor de varios artículos para la obra Asturias y la mar, la industria pesquera y conservera en Gijón, apuntes sobre la lancha traiñera, una embarcación de origen catábrico destinada a la pesca de sardiña, Puerto de Gijón, embarcaciones portuarias, los Herrero, de Castilla-Galicia pasando por el Cantábrico, y los Alfageme, la saga de una gran marca Conservas Mino. En las familias de conserva, el arte enlatado, la publicidad de las conservas de pescado en Asturias, la mujer y los oficios de la mar en el arco atlántico europeo, iconografía femenina en la industria conservera de pescado en Asturias, 1893-1986. Sin olvidar algunos trabajos sobre la historia y geografía del concejo de Carreña, entre ellos noticias sobre el gremio de mareantes de Candás, los barcos de fumo, vapores de pesca de Candás, autor de los vocablos de topónimos de Carreño en Diccionario Geográfico de Asturias, ciudades, villas y pueblos, el Carreño de Antón de Marigarrera, breve reseña histórico-geográfica del concello de Carreño en el siglo XVII, la tarjeta postal en el concejo de Carreño. Es autor de los vocablos correspondientes a los accidentes geográficos de Carreño en la obra Enciclopedia del Paisaje de Asturias, coautor del Puerto de Candás, proyectos de reforma y ampliación, siglos XVI-XXI, Candás, una villa cantábrica, marinera e industrial, noticias del Sanatorio Marítimo Provincial de Candás, Candás, tradición y memoria conservera, colección municipal de maquetas de barcos de pesca, Genaro Menéndez Gutiérrez. Asimismo, es autor de varios guiones de temas marítimo-pesqueros para documentales de la productora de programas del Principado de Asturias y del programa El Arte de la Mar, emitido en 1998 en televisión local de Gijón. Además, ha impartido cursos y charlas sobre el patrimonio marítimo pesquero regional en distintas poblaciones de Asturias y Galicia. En lo que respecta al capítulo expositivo, ha realizado y participado en labores de comisariado y asesoramiento científico en más de una treintena de muestras sobre la temática reseñadas que fueron exhibidas en museos y salas de exposiciones de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Es decir, que me parece que no hay ninguna duda que tenemos una persona adecuada para hablar sobre el tema elegido hoy, que es la carpintería de Ribera, tipología de embarcaciones de pesca. ¿Es así? Bueno, muchas gracias por la presentación, Ángel, y fundamentalmente por invitarme a venir a estas jornadas, porque vamos, a los que andamos siempre, como yo, por libre, sin pertenecer a ninguna institución ni ser técnicos en, bueno, sí recuerdo, sí puedo ser técnicos en la materia, pero fuera de los ámbitos, digamos, más académicos y profesionales del tema. Y bueno, que el tema que nos ocupa, como tú bien decías, era la carpintería de Ribera en Asturias, pero dedicada a las embarcaciones de pesca. La carpintería de Ribera en Asturias fue muy importante a lo largo de toda la historia, desde tiempos medievales,
y sobre todo en el siglo XIX, vinculada a la Marina Mercante Asturiana. Lo que pasa es que ese es un tema que ha trabajado ya con bastante dedicación José Ramón García López, el director del Museo Marítimo de Luanco, y yo quise centrarme un poco en el trabajo vinculado sobre todo con el mundo de las embarcaciones de pesca, que son las que más he conocido. En mi familia siempre fue gente marinera que vivieron siempre de la pesca y de la mar, y algunas de las embarcaciones, las que van a salir aquí construidas en astilleros asturianos, pertenecieron precisamente a una generación de familiares desde mi abuelo hasta mi padre y mis tíos, etc. Asturias ha tenido en la carpintería de Ribera, la construcción de embarcaciones de madera, uno de los oficios marineros más importantes y apreciados. Las instalaciones donde se realizaba la construcción se conocen como astilleros de Ribera y solían tener una ubicación muy próxima al mar con el fin de facilitar labores como la botadura y bardada de los barcos. Como en todos los oficios de estructura gremial, en la carpintería de Ribera existía una división jerarquizada de cargos en 3 niveles: aprendices, oficiales y maestros. La profesión en muchos casos tradicionalmente era transmitida de padres a hijos, para en otros casos independizarse oficiales expertos para crear su propio astillero. El trabajo estaba basado en la experiencia y en los años de práctica, prescindiendo en muchas ocasiones de planos de formas y valiéndose de las plantillas o gálegos utilizados en construcciones anteriores, que con ligeras modificaciones servían para construir otras de tipo y tamaños similares. En general, a lo largo de la historia, la formación de los carpinteros de Ribera fue siempre de tipo autodidacta, y su actividad abarcaba desde la selección de los árboles en el monte, el aserrado, la fabricación de las distintas piezas, su ensamblado y la construcción total del casco, así como el calafateado o impermeabilización de las juntas y la capa de pintura final. En España, hasta el año 1959, los carpinteros de Ribera podían solicitar la construcción de una embarcación presentando ante la Administración una información técnica básica con las principales características, hasta el tamaño máximo para el que estaba autorizado el taller o astillero. Pero a partir de esa fecha, el Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones Mercantes estableció que en las solicitudes de nuevas construcciones por encima de los 35 toneladas de registro bruto, todos los planos debían estar firmados por un ingeniero naval. Además, también era frecuente la construcción de pequeñas embarcaciones, especialmente botes y chalanas, a cargo de particulares al margen de los talleres. Durante las últimas décadas la crisis del sector pesquero y sobre todo la proliferación desde 1970 de la fibra de vidrio y la construcción de cascos metálicos de hierro, acero y aluminio hace que en la actualidad la mayor parte de las embarcaciones de pesca y de recreo se fabriquen con estos materiales. En Asturias se conocen referencias documentales de la carpintería de Ribera desde los tiempos medievales, aunque es a partir del siglo XVIII cuando son más numerosas las noticias que tenemos de estas ocupaciones. Por entonces, debido a la proximidad de bosques, con las maderas apropiadas para construir las embarcaciones, roble, castaño y pino, destacaba el número de los carpinteros y calafates matriculados en los puertos de la Marina Occidental, principalmente en los de Castropol, Figueras, Tapia de Casariego, Villavélez, Navia y Luarca, y durante ese siglo, y sobre todo en el siguiente, en distintos puntos del litoral se construirían embarcaciones de todo tipo, sobresaliendo por su elevado porte algunas destinadas a los tráficos transatlánticos con las colonias de ultramar. En esta imagen, precisamente, tenemos un óleo que representa a una de las embarcaciones más emblemáticas en la historia de la Marina Mercante Asturiana, que era la corbeta Villa de Avilés. Este fue una embarcación de 352 toneladas, construida en Villavélez en 1852, por quizás el más afamado de todos los astilleros de Ribera del 19 en Asturias, llamado José Ron y Presno. Este fue el barco emblemático, digo, de la Marina Mercante porque fue el de mayor tamaño de todos los que se construyeron en Asturias vinculados con los tráficos de ultramar. En la otra imagen, la de la derecha,
Tenemos una foto de finales del siglo XIX, es una joya del mundo de la fotografía marítima, que está en la construcción de un velero precisamente en los astilleros de Villavélez. Es un buque mercante de vela en construcción en los astilleros de Villavélez. Del óleo del Villa de Avilés, comentar también que esta es una imagen que se conserva, el original, en el Museo de Bellas Artes. Es una de las piezas también más representativas de la marina mercante de vela durante el siglo XIX. Entre 1840 y 1900, según señala José Ramón García López en Historia de la Marina Mercante Asturiana, apogeo y ocaso de la vela, se documenta la construcción en los astilleros de Ribera asturianos de cerca de 280 buques mercantes, de los que 68 superaban las 100 toneladas, siendo fabricados estos últimos en Villavélez 20, Castropol 18, Navia 13, Gijón 7, Avilés 3, Luarca 3, Puerto de Vega 2 y Tapia de Casariego y San Esteban de Pravia, con una en cada puerto. Entre ellos, como habíamos comentado antes, cabe destacar a la fragata Casas, de 650 toneladas, perteneciente a la matrícula de Ribadeo, la mayor embarcación de madera realizada en Asturias, y la corbeta Villa de Avilés, el buque de mayor tonelaje de la matrícula regional, ambos barcos construidos, como ya habíamos comentado, en los astilleros del Porto o Villavélez. Tras esta breve reseña sobre la carpintería de Ribera referente a los buques de la marina mercante a lo largo del siglo XIX, sin duda el capítulo más importante de esta actividad en Asturias, nos vamos a ocupar de los distintos tipos de embarcaciones dedicadas a la pesca profesional, que fueron construidas en los astilleros y talleres de Ribera regionales durante el pasado siglo. Así, el método utilizado en la construcción de las embarcaciones menores de pesca era el mismo que, con algunas modificaciones, heredaron de sus antepasados, que pasamos a describir. En esta ocasión se trata del proceso constructivo realizado en los astilleros luanquinos, siguiendo las directrices del maestro carpintero de Ribera, Anselmo Artime González. La construcción se inicia por la quilla, pieza fundamental que sostendrá todo el armazón de la futura embarcación, que se coloca sobre calzos o picaderos, previamente anclados al suelo, y suele ser de madera de roble y más recientemente de eucalipto, especie foránea de gran resistencia a la humedad. A la quilla, que figuran en estas imágenes, se le añaden la roda, que conformará la proa de la parte delantera, y el codaste a popa. Su montaje se lleva a cabo mediante ensambles específicos, denominados rayos de Júpiter, si las maderas se empalman en línea, o de cola de Milano, cuando se unen formando un ángulo de 90 grados. Estas dos piezas, junto a las zapatas que las unen por el interior a la quilla, suelen ser de roble, y si la embarcación fuese a llevar motor central, el codaste se perfora para permitir el paso del eje de la hélice. Concluida esta operación, ya conocemos la eslora total que nos proporciona la distancia que hay por la parte interior desde la rola al codaste. Sobre la quilla y en el lugar medio de la eslora se coloca la cuaderna maestra, de la que obtendremos la manga, anchura, y el puntal central, la altura. Esta y las demás cuadernas colocadas a continuación darán la forma que se pretende a las embarcaciones, que suelen ser de madera de roble y ocasionalmente de castaño. Seguidamente se procede a efectuar la operación sin duda más compleja de la construcción, conocida con el nombre de forrado o banceado, llamado así por darles el nombre de banzos a las tablas o tracas que forman el forro. Para ello se utiliza el sistema llamado de tope, mediante el cual las tracas se colocan horizontalmente unas al lado de las otras, topándose, canto con canto, sin que sus bordes se sobremonten o solapen, y clavándolas a las cuadernas según se van montando. Se comienza por la parte superior del casco hasta la línea de flotación, para luego seguir con toda la obra muerta, careles, bancos y chipiteos. Luego se tumba la embarcación y se procede al cerrado desde la quilla hacia arriba, hasta colocar la última tabla denominada el pieslo, que cierra totalmente el casco. Este queda concluido con la colocación de los varaderos, tablas de mayor grueso, una por cada costado, cuya misión es proteger el pantoque o panza en las varadas, y a la hora de tumbar la embarcación.
La madera utilizada en todo este proceso es el pino marítimo del país, anteriormente de pinotea. A punto de finalizar la construcción se realiza el calafateado o carenado, que consiste en introducir estopa alquitranada con brea entre las juntas de las tablas y en los topes de unión de estas, labor que se realiza con la ayuda de los hierros de carenar y los mazos de calafatear. La obra se remata con la colocación de las tablas que componen el piso interior o panel de madera de pino y con el lijado y pulido de los costados, una capa de minio y la pintura final. Además, los carpinteros de Ribera también construían otros utensilios complementarios como eran los remos, en principio de madera de haya y luego de pino del país, los palos de las velas, el timón y la caña para el gobierno, el tangarte o balde con agarradero usado para achicar el agua y el rolín o gaviete, una pieza provisto de roldana por la que discurren amarras y cabos. En lo que respecta a las embarcaciones dedicadas a la pesca, la mayoría de ellas apenas presentaban modificaciones importantes en sus formas desde el siglo XVIII hasta finales del XIX. Sin embargo, desde entonces y durante la mayor parte del siglo XX se registran al menos 8 tipos diferentes de barcos construidos en los astilleros de Ribera asturianos que empleaban nuestros pescadores en sus faenas. Así, la lancha de pesca profesional de menor tamaño era el batel, que tenemos en la imagen. Medía entre 4 y 5 metros de eslora, era propulsado por 2 o 4 remos, llevaba un palo móvil de vela al tercio y estaba tripulado por 1 o 2 hombres. En su diseño destacaba por ser muy estilizado, tener escaso calado y por el gobierno a espadilla con un remo. Se dedicaba a la pesca artesanal en las proximidades de la costa. En las imágenes aparecen precisamente dos fotografías del fondo del Museo del Pueblo de Asturias, de la colección del fotógrafo, de la familia de los fotógrafos Gómez de Luarca, y son 2 imágenes en las que se ve la estilización claramente de este tipo de embarcaciones. Están datadas hacia los años 30 y hay que comentar de este tipo de embarcación que era un poco como una trainera en miniatura, y vista la tipología que tenía tan esbelta y demás, fue muy utilizada también para el deporte profesional del remo, con las competiciones de bateles. El segundo tipo de embarcaciones tradicionales de la pesca lo compone el bote, también denominado a veces lancha menor. Era otra pequeña embarcación sin cubierta, igualmente dedicada a la pesca del litoral, de entre 4 a 7 metros de eslora y algo más mangudo que el anterior. Inicialmente estaba propulsado por una vela móvil, llevaba 4 bancadas y entre 2 o 4 remos, e iba tripulado por entre 2 y 5 hombres, en muchos casos pertenecientes a la misma familia. A partir de los años 20, el bote se le incorporó un motor de explosión, ampliando con ello sus prestaciones. A estos botes motorizados también se les llamó en algunos puertos motoras. En las imágenes tenemos 3 piezas muy interesantes sobre la evolución del bote. La primera es una fotografía prácticamente inédita, realizada por un fotógrafo gijonés de la familia de los Argüelles, varios Argüelles que se conservan en el Museo del Pueblo de Asturias, y es prácticamente una de las escasas fotografías que se conservan en Asturias de botes de vela en el siglo XIX. En la parte de la derecha arriba tenemos una foto de Tazones, del puerto de Tazones hacia los años 30. Es una fotografía de Joaquín García Cuesta, y tenemos una imagen también de un bote de remos de la época. Y en la parte de abajo, el tercer bote es un bote en la que están trabajando en la ría de Leo, en Castropol, con un aparejo que se llamaba Medio Mundo, que era para pescar mirlotes y las pequeñas crías de distintos peces que se daban en la ría. Es una foto del año 58 de un bote que se llamaba Aurora, de la matrícula de Castropol.
En esta diapositiva tenemos dos ejemplos de los botes a motor motorizados que también se llamaron motoras. Una es del puerto de Áscares de 1938 y otra es una foto ya más contemporánea del puerto de Candás del año 1967, en la que se aprecian en las proas de algunos de estos botes, en la pieza que os había comentado, el rolín por el que discurrían los cabos y todo tipo de aparejos a la hora de calarlos al fondo. Es una imagen también muy interesante del fondo documental del Museo del Pueblo de Asturias, hechas por el fotógrafo ovetense Francisco Ruiz Tilbe. La trainera era una lancha de procedencia vascongada que sería introducida en Asturias en la década de 1880 por industriales y fabricantes de escabeches. De líneas muy estilizadas y sin cubierta, tenía una eslora de entre 10 y 12 metros y desplazaba entre 3 y 6 toneladas de registro bruto. Para su propulsión iba provista de 12 a 14 remos y llevaba 2 velas al tercio con mástiles móviles. En la maniobra de la pesca se gobernaba con un remo más largo a modo de espadilla desde la popa denominado palote. La trainera en un principio estaría dedicada exclusivamente a la pesca de la sardina, con artes de cerco, copos y boliches, y más tarde también se aplicaría con las mismas redes a la pesca del bocarte. En la década de 1920 se procedió a su motorización, con la instalación primero de motores de explosión que consumían gasolina y más tarde de motores diésel, innovaciones que aportarían a sus propietarios grandes mejoras en la productividad y en los rendimientos. Las últimas traineras asturianas estuvieron en activo en algunos puertos hasta finales de los años 60. Aquí unas son imágenes que tenemos en la diapositiva. En primer lugar tenemos el pequeño puerto de Ortiguera, en el concejo de Queaña, en el que aparecen fechados, la fotografía está fechada hacia 1915 y aparecen como 4 grandes traineras. En la foto de abajo son traineras muy similares en el puerto de Candás y por esas mismas fechas también la segunda década del siglo XX. En una fotografía del fotógrafo luanquín Eduardo Busquets y en la que ilustra la parte derecha de la imagen es una fotografía de Montoto, está en el fondo del Museo del Pueblo de Asturias y es una de la villa de Cudillero también, con la plaza de la Marina repleta de botes y traineras. Aquí tenemos la evolución que habíamos comentado de cuando a partir de los años 20 llega el motor a la trainera. En la parte de la izquierda, bueno, en la imagen, en toda la diapositiva son 3 traineras muy diferentes, pero curiosamente están las 3 construidas en los astilleros de Luanco. La de la izquierda, la más grande, está en el propio astillero del Dique del año 1931. Esta fue una lancha que se construyó para San Vicente de la Barquera, y en la margen de la derecha hay otras dos imágenes de traineras también motorizadas. La de arriba pertenecen a la matrícula de Luarca y están fechadas en los años 40 las dos, a pesar de la construcción se había hecho también en los años 30. Sin duda, la mayor embarcación de pesca vela y remo que faenó en el Cantábrico entre el siglo XVIII y el primer cuarto del XX fue la lancha mayor o lanchona. Tenía entre 10 y 16 metros de eslora y más de 10 toneladas de porte para las de cubierta. Llevaba 2 mástiles desmontables y hasta 5 velas de distintos tamaños aparejadas al tercio. De ellas nos describe sus nombres el escritor Armando Palacio Valdés en su novela de Costumbres Marítimas José. Dice: las lanchas asturianas llevan siempre 5, que son, por orden de magnitud, la mayor, la cebadera, el trinquete, el borriquete y la unción, las cuales se combinan diversamente según la fuerza del viento. La unción, que es la más pequeña, lleva este nombre terrible porque se iza sola cuando están a punto de perecer. La lanchona estaba gobernada por un timón de codaste y contaba con una tripulación o compañía entre 15 hasta 20 hombres, en las de mayores dimensiones. En el verano se dedicaba a la pesca del bonito a la cacea con el aparejo llamado curricán, y durante los meses invernales, con palangres de anzuelo con cebo de sardina, capturaba besugo y merluza.
Esta peligrosa pesquería, por la estación del año en que se realizaba, muy proclive a la formación de fuertes temporales y sobre todo debido a la fragilidad de las embarcaciones y lejanía de los puertos, estaba siempre expuesta a sufrir terribles naufragios que llegaron a producir numerosas víctimas entre los pescadores. A partir de finales del siglo XIX llegan a algunos de nuestros puertos las primeras embarcaciones dedicadas a la industria pesquera que estaban propulsadas por máquina de vapor y hélice, procedentes del País Vasco y Galicia. Sin embargo, no se generalizaría su uso hasta las primeras décadas del nuevo siglo. Las vaporas, como popularmente se las denominó, eran unas embarcaciones de pequeñas dimensiones, entre 13 y 16 metros de eslora y menores de 25 toneladas, de proas rectas y popas elípticas en cola de pato, con cubiertas herméticas, iban provistas de un equipo propulsor formado por una caldera vertical alimentada por carbón y una máquina de unos 15 caballos de potencia que transmitía su fuerza a una hélice. Su polivalencia era su principal peculiaridad, por lo que estaban adaptadas para faenar en todo tiempo y con cualquier arte de pesca. La incorporación de estas embarcaciones a la pesquería del Bonito acabó jubilando a las tradicionales lanchonas de vela y remo. En Asturias, los primeros cascos de madera para vapores de pesca se construyeron en el astillero de Antonio Fernández Evia, en San Juan de Nieva, en 1899 el San Agustín y en 1904 el primero de San Juan, de 13,30 toneladas, metros de eslora y 11,60 toneladas, que tenemos en la imagen en la parte de la izquierda. Es una foto también muy interesante porque de este tipo de embarcaciones apenas si se conservan documentos gráficos. Esta es una fotografía que está realizada en el puerto, en Puerto de Vega, sobre el año 1907, y en la que aparece su armador, que era uno de los dueños de la cetaria de la Villa Naviera. La primera vapora de pesca construida íntegramente en la región se realizaría en los astilleros El Dique de la familia Artime de Luanco, en 1914. Nombrada la primera de Asturias, fue un encargo de la firma conservera candasina Ángel Herrero y Hermanos. El nuevo barco tenía 17 metros de eslora y desplazaba 29,40 toneladas, mientras que el equipo propulsor y metálico serían instalados en los talleres mecánicos de la Sociedad Riera y Compañía de Gijón. En la década de 1910 a 1920, entre los astilleros de San Juan de Nieva y Luanco se llegaron a construir más de una docena de vaporas. A partir de entonces, fueron muchos los cascos de madera para vapores de pesca y cabotaje que se fabricaron en los principales astilleros de ribera asturianos, destacando los realizados en Figueras, El Espín, Puerto de Vega, Luarca, San Juan de Nieva, Luanco y El Puntán. Desde mediados de los años 20, los vapores irán paulatinamente aumentando sus dimensiones, así como la potencia de sus equipos propulsores. El último vapor de pesca que se construyó en Asturias fue el Nuevo Vicente Pilar, en el año 1956, en el astillero Hijos de Aniceto Fernández de San Juan de Nieva, para armadores avilesinos. Tenía 20,30 metros de eslora, desplazaba 81 toneladas y de equipo propulsor llevaba máquina de triple expansión de 85 caballos indicados. Se desguazó en Avilés en el año 1976, que es este barco que tenemos aquí en la parte de la derecha, en la parte de abajo. Arriba tenemos un vapor también prototipo de los más antiguos, que estaba realizado en astilleros Gondán de Figueras en 1940. A las embarcaciones menores motorizadas, comprendidas entre las 2 y las 10 toneladas, en algunos puertos asturianos se les denominó motoras. Sucesoras de los botes a motor, en líneas generales eran pequeñas lanchas de entre 5 a 8 metros de eslora y con cubiertas de mayor porte, que se aplicaron a la pesca de bajura y llevaban de equipo propulsor un motor diésel alimentado por gasoil de entre 6 a 25 o 30 caballos. Desde finales de los años 60 fue muy numerosa la flotilla de motoras de los pescadores pisuetos del puerto de Cudillero, aplicadas en su mayoría a la pesca de la merluza en la modalidad del pincho. Aquí en la diapositiva tenemos este tipo de vaporas
de motoras en 3 puertos diferentes de Asturias. Primero arriba a la izquierda están en el muelle del Banco, en la línea anterior a la que están por atrás las merluceras. En la parte baja tenemos otras 2 motoras, quizás de las de mayor porte, alrededor ya entre 8 y 9 metros y 9 toneladas de registro bruto, que están varadas en la hiera del puerto de Vega. Y en la parte de la derecha, como no podía faltar la relación multitudinaria de este tipo de embarcaciones que funcionaron en el puerto del Cudillero desde finales de los 60 hasta la década de los 70 y 80, dedicadas, como ya comentamos, a la pesca de la merluza al pincho. La denominada merlucera del Cantábrico era una embarcación menor de pesca con cubierta, que tuvo gran importancia en el ámbito cantábrico en las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado. Sus principales características eran sus pequeñas dimensiones, hasta 14 metros de eslora, desplazaba entre 12 y 30 toneladas y tenía un escaso calado que la hacía muy apropiada para faenar desde los pequeños puertos pesqueros asturianos. De equipo propulsor llevaba un motor diésel entre 50 y 100 caballos de potencia y tenía una tripulación de unos 5 o 6 hombres, incluido el patrón, que en muchas ocasiones era el propio armador. A pesar de su nombre, era un barco versátil y polivalente, que trabajaba durante todo el año con distintos artes de pesca. Así, en los meses del verano, se dedicaba al bonito a la cacea y por el invierno y primavera, con palangres, a la pesca de merluza, besugo, congrio y palometa. También utilizaba redes de cerco en primavera y el otoño para la pesca de bocarte, chicharro y sardina. Tuvo muy buena acogida en los años 60 por tener un costo no muy elevado y sobre todo debido a las facilidades para su adquisición a través de los préstamos estatales concedidos por el Crédito Social Pesquero tras la aprobación en 1961 del Plan de Renovación y Aumento de la Flota Pesquera. En el entorno marinero asturiano gozaron de gran predicamento las merluceras construidas en los astilleros lonquinos, que son un poco las que aparecen en la diapositiva que tenemos en la pantalla. En primer lugar tenemos aquí a la izquierda este tipo de merluceras a bajamar en la dársena interior del puerto de Candás, todos son de los años 60. Arriba las tenemos en plena marea en el dique del Luanco, donde estaban los astilleros de referencia, y en la parte baja, como no, de la flota de merluceras tan importante que hubo durante esos años 60 y 70 en el puerto de Lastres. El último prototipo de barco pesquero construido en madera superior a las 35 toneladas era el denominado motonave o motopesquero de altura. Se trataba de un buque que llegó a rebasar entre los de mayor porte los 30 metros de eslora y muy próximos a las 200 toneladas de registro. Estos barcos iban provistos de potentes motores diésel, mayoritariamente de construcción o patente extranjera. Su principal aplicación fue la pesca de arrastre de fondo en caladeros nacionales y extranjeros, operando desde los puertos de Gijón, El Musel y Avilés, aunque también numerosos motopesqueros faenaron en las tradicionales costeras cantábricas del Bonito en los meses de verano y del Bocarte durante la primavera y otoño. Los últimos motopesqueros de gran tonelaje se construyeron en astilleros asturianos en la década de 1970. Posteriormente, en estas embarcaciones, la progresiva especialización alcanzada en las faenas pesqueras determinaría la aparición de nuevas denominaciones según los artes de pesca a los que se dedicaba el buque. Surgen así los nombres de arrastrero, bonitero, merlucera, palangrero, cerquero, etc. En la diapositiva vemos 2 ejemplos de la evolución de este tipo de embarcaciones. En la parte de la izquierda tenemos un motopesquero construido a mediados de los años 50, de unas 50 toneladas aproximadamente, y en la parte de la derecha a uno de los, si no el mayor, de los más grandes o mayores buques de pesca de madera construidos en Asturias, en Astillero Salmón, en 1977, un barco de armadores gallegos, que fue, como digo, una de los emblemas y de lo último que se construyó en madera en Asturias en esos años.
Ahora voy a pasar a dar una breve relación de los principales astilleros y talleres de carpintería de Ribera en Asturias en los que se construyeron estas embarcaciones. Iniciamos el recorrido por los talleres de carpintería de Ribera en el concejo de Llanes, donde desde comienzos del siglo XX se constata la construcción de pequeños botes y chalanas realizados por los carpinteros locales Julián López Vega, José López Márquez, Benjamín Fernández Tres Palacios y Hermenegildo Mollera Carrera, este último en Niembro, que es la imagen que tenemos aquí en la parte izquierda de la fotografía. Es precisamente la ensenada de Niembro hacia 1970, una diapositiva del ya mencionado fotógrafo Francisco Ruiz Tilbe, en la que entre las botes y el resto de embarcaciones que están al abrigo de la iglesia parroquial, tenemos una precisamente en proceso de construcción o reconstrucción. A partir de los años 50 seguirían construyendo y reparando embarcaciones menores de pesca y recreo Jesús Florentino Llorente Carrera, de Niembro, Ángel Pelayo Pérez Gutiérrez de Cue, que había aprendido el oficio en el Arsenal de la Marina de San Fernando, en Cádiz, y Santiago Fuentecilla García, que establecería un pequeño taller en el barrio marinero de Cimadevilla, en el que construiría numerosas lanchas para distintos puertos pesqueros del País Vasco y Cantabria, y principalmente para los de Lastres, Ribadesella y Llanes. Estos dos últimos carpinteros mantendrían el oficio activo hasta su jubilación en los años finales del siglo pasado. En el concejo de Ribadesella, a partir de finales del siglo XIX, Darío Gallinal del Valle instalaría un pequeño taller del que salieron numerosos botes y traineras con destino a la flota pesquera local. A lo largo del 20 continuaron construyendo embarcaciones menores Dámaso Sánchez Díaz, los hermanos Isaac y Ramón Berbes Celorio, Eduardo Berbes Blanco y principalmente Manuel Somoano Cifuentes, que construiría distintos tipos de embarcaciones de pesca y recreo, botes y traineras a remo y motor, para la flota riosellana, concluyendo su etapa como carpintero de Ribera a mediados del pasado siglo en el barrio gijonés de La Guía, con la construcción de algunos botes. Aquí tenemos precisamente una imagen del puerto de Ribadesella, en la zona llamada del Muellín, que tenía una rampa que servía precisamente para el arreglo, reparación, incluso la construcción de algunas embarcaciones menores en el puerto de Ribadesella. En Lastres, destacado puerto pesquero, en el año 1900, Jeremías Azas Colin, maestro constructor de barcos procedente de Santoña, instalaría un pequeño astillero del que saldrían numerosos botes y traineras, con destino a la flota yastrina y a los vecinos puertos de Tazones, Ribadesella y Llanes. En los últimos años del pasado siglo, todavía se registraba actividad constructora en el puerto a cargo de astilleros de Lastres, un pequeño taller dedicado a la reparación y construcción de embarcaciones menores de pesca y recreo, de madera y fibra de vidrio, cuyo titular era Calo García Alonso. En el lugar conocido como El Puntal, situado en la marisma de la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, cerca de su desembocadura, entre los años finales del siglo XIX y comienzos del XX, el maestro carpintero de Ribera, Plácido García Roza, junto a sus hermanos Claro y Cirilo, construyeron un buen número de embarcaciones de todo tipo, desde chalanas, botes, lanchas y traineras de pesca hasta gabarras para el tráfico de mercancías en la ría, sin olvidar otras construcciones de mayor porte como fueron el Patache Agapita para el cabotaje cantábrico y en 1907 el casco para el vapor de pesca Dos Hermanos, de 90 toneladas para el armador y fabricante gijonés Cipriano Cobio Juan. Aquí precisamente en la diapositiva tenemos imágenes en la que aparece un vapor construido en El Puntal, en los astilleros de San Martín del Mar. En el año 1943 se constituía la Sociedad Anónima Astilleros de San Martín del Mar, con un capital social de 250.000 pesetas que tenía por objeto el establecimiento y la explotación de unos talleres de carpintería de Ribera para la construcción y reparación de buques de madera instalados en El Puntal. Ese mismo año, bajo la dirección técnica del maestro carpintero de Ribera de origen gallego, Modesto Rodríguez Dornelas, se construiría el casco del mencionado vapor de pesca Santiago Apóstol, de 114 toneladas,
para la Casa Armadora Gijonesa Industrial Marítima. Sin embargo, 3 años más tarde, debido a la escasa rentabilidad del astillero, bajo el nombre comercial de la Naval Asturiana, la empresa se trasladaría a un nuevo emplazamiento provisto de varaderos y talleres mecánicos en el lugar conocido como Las Canteras, en la margen derecha de la ría de Avilés. A partir de la última década del siglo XIX hasta la Guerra Civil se constata en Gijón la construcción de numerosas embarcaciones menores dedicadas a la pesca, lanchas, botes y traineras, por los carpinteros de Ribera Constantino San Julián Menéndez, que ejercía el oficio como maestro mayor de Bahía, Daniel Fernández Pérez, José y Manuel Abello Fernández, los hermanos Bernardo, Eduardo y Lorenzo Fernández Piñeirúa, oriundos de Castropol, y el vasco Vicente Mutiozaba. Como nota singular, durante la Gran Guerra Europea, debido a la gran demanda de sardina en conserva destinada a proveer a los ejércitos de los países en contienda, ocasionalmente se dedicaron a construir lanchas sardineras empresas afines al sector, como la Compañía Gijonesa de Maderas Carlos Bertrán, en cuyas instalaciones del Natahoyo se construyeron entre 1915 y 1916 6 traineras, 4 botes y un batel para armadores de Gijón, Candás y Cudillero. En la década de 1930 continuaban fabricando pequeñas embarcaciones de pesca y recreo en Gijón, entre otros los carpinteros Francisco Vega Álvarez en Jove, Baldomero García Medina en Somió y Luis Sánchez Menéndez, Modesto Rodríguez Valeiras, Manuel Fernández Iglesias y José Rubiera Álvarez. Tras la Guerra Civil, la actividad vuelve a recuperarse con varios carpinteros de Ribera: Bautista Muñiz Cuervo en Atahoyo, Enrique Rodríguez Dornelas con taller encima de Villa, Luis del Río Amutio, Luis el Calafate, domiciliado en la calle Pinzón de la Calzada, y principalmente Ángel Bartolomé Mori Chinela, del que tenemos aquí la imagen de su taller, que procedente de Luanco había aprendido el oficio en los talleres de la familia Artime. Hacia 1950 instaló un taller astillero adosado a la vivienda familiar en Jove del Medio, donde llegaría a tener trabajando en plantilla hasta 3 oficiales. Hasta el año 1972 construiría o repararía más de un centenar entre botes a remo y a motor y botes salvavidas para los barcos construidos en los astilleros industriales gijoneses. Hasta finales de los años 90 continuó con el negocio familiar su hijo Joaquín Ángel Bartolomé, y en el mismo barrio de Jove del Medio también trabajaría por esas fechas el carpintero Aurelio Miguens Dios. Luanco es el puerto asturiano con más tradición en la construcción de embarcaciones menores de pesca, donde llegaron a coexistir al comienzo de la década de 1960 hasta 7 talleres de carpintería de Ribera. Desde finales del siglo XIX destacaron los astilleros regentados por 5 generaciones de la familia Artime, en el lugar denominado El Dique, en la Senada de Aramar. En su etapa de mayor actividad, 1914-1936, estos astilleros, con una plantilla no inferior a 30 trabajadores, giraban bajo la razón social Anselmo Artime e hijo, más tarde Astilleros Artime. En los años 60, sus instalaciones contaban con 2 naves utilizadas en la construcción de embarcaciones menores y taller de maquinaria, y con 2 gradas de construcción y botadura. En el dique se llegaron a construir embarcaciones de pesca de todos los tipos y tamaños: bateles, botes, traineras, lanchonas, vapores, motoras y merluceras, así como algunos vapores para el tráfico de cabotaje hasta 250 toneladas, con destino a numerosos puertos del Cantábrico y Galicia, cesando la actividad en el año 1981 por jubilación de sus propietarios. Aquí tenemos en las imágenes precisamente un anagrama de la empresa Anselmo Artime Astilleros del Dique. Esta es ya posterior a los años 60, y abajo hay 2 imágenes, una de aproximadamente la segunda década del siglo XX, en la que se ven los distintos inglaos y tejadillos de las instalaciones constructivas en el dique, y en la parte de la derecha la construcción de 2 cascos de merluceras a mediados de los 60. De estos astilleros, como nota curiosa, cabe destacar también que desde principios de siglo tuvo 2 encargos importantísimos para suministrar el material lúdico de embarcaciones de remo
para el Parque del Retiro de Madrid. Y ahí en varias ocasiones hubo pedidos del Ayuntamiento de Madrid que explotaba el parque con embarcaciones de este tipo en la década de 1910, en los años 50 y en los 60. Todavía en los años, a finales de los 70, algunas de las embarcaciones en las que se remaba en el citado estanque eran de carpinteros de ribera asturianos. Otro importante astillero luanquín que mantuvo actividad durante el primer cuarto del siglo XIX fue el de la Sociedad Artime Gutiérrez, emplazado en las inmediaciones del dique, que además de embarcaciones menores de pesca y recreo, construyó algunos cascos para vapores de pesca y buques mercantes de cabotaje hasta 200 toneladas. Entre 1901 y 1925, el carpintero de ribera local Emiliano Granda Obies construiría todo tipo de embarcaciones de pesca, entre ellas 3 cascos para vapores hasta 30 toneladas. José Muñiz García Rosín montó a comienzos de la segunda década del siglo XX en la llamada Cuesta del Rebuñón un taller de ribera en el que construyó numerosas embarcaciones menores, hasta 6 toneladas. La actividad constructora continuó con sus hijos José y Alfonso Muñiz y con sus nietos Roberto y Manuel Muñiz Álvarez hasta principios de la década de 1990. Contemporáneo de Rosín y con más de 50 años de actividad, Alfredo González Menéndez construiría más de 300 embarcaciones de pesca de pequeño tonelaje en su taller de la calle España, principalmente botes a motor con destino a numerosos puertos pesqueros asturianos. Astilleros Vega fue otro de los destacados astilleros de ribera luanquinos. Fundado en la primera mitad de los años 40, permaneció en activo hasta la década de 1990. El astillero estuvo ubicado en el arranque del Muelle del Gallo y durante el medio siglo de existencia se construyeron numerosas embarcaciones menores de pesca y recreo y algunas merluceras superiores a las 50 toneladas de desplazamiento, entre ellas la Nueva Castellana, construida en 1967. Precisamente aquí tenemos en la parte de arriba de la izquierda, de la derecha, está una foto de la construcción en la que se ve la proa precisamente de esta embarcación, la Nueva Castellana. Las otras 3 imágenes corresponden con fotos de talleres de embarcaciones menores en Luanco. La de la izquierda es la de un hijo del Rosín, José Muñiz Menéndez. La foto es de los años 30 y en la parte baja son 2 fotos de los 80, ya parte de las últimas construcciones. Una en la zona de la Conservera Norte, en el barrio de Tetuán, y otra del astillero con el nieto del Rosín, Manolete. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se incorporan a la industria naval luanquina nuevos carpinteros, como fueron los hermanos José Ramón y José Manuel Fernández Costales, que construirán pequeñas embarcaciones de madera hasta 1985. Finalmente, desde 1960 hasta la década del 90, el carpintero Ignacio Suárez García, antiguo operario de Astilleros Artime, construyó en su taller de la calle Soledad numerosas embarcaciones menores de pesca y recreo, y en 1989, en una de las gradas de los antiguos astilleros del dique, construyó el último motopesquero construido en Luanco, el Nuevo Jaimar. Ignacio transmitió sus conocimientos y técnicas a su hijo José Joaquín Suárez García, último carpintero de ribera activo en Luanco. En los años finales del siglo XIX, Antonio Fernández Evia inicia su actividad como carpintero de ribera en la margen derecha de la ría de Avilés, en el lugar denominado Playa del Monumento, frente al fondeadero de San Juan de Nieva, donde además de reparar todo tipo de embarcaciones de madera, construiría otras de pequeño y mediano tonelaje destinadas a la actividad pesquera: bateles, botes, traineras, lanchas y vapores. A mediados de la segunda década del pasado siglo, trabajaban en el astillero hasta 60 empleados. En 1918, Antonio fallecía en accidente de trabajo durante una botadura, quedando al frente del negocio su hermano Aniceto. En esta nueva etapa se siguieron reparando y construyendo distintos tipos de barcos de madera, especialmente vapores de pesca hasta 105 toneladas.
En 1947 fallece Aniceto y el astillero pasa a denominarse Hijos de Aniceto Fernández, bajo la gestión de sus hijos Ramón y César, que continuarían ampliando la línea constructora a motopesqueros de mediano tonelaje como la Siana, de 141 toneladas, construido en 1966 para armadores gijoneses. En 1967 cesaba la actividad del astillero y al año siguiente sus instalaciones y varaderos pasan a la empresa denominada Varadero Aniceto, dedicada a la construcción y mantenimiento de buques. Posteriormente se construye la sociedad Astilleros Ojeda y Aniceto, que ocupa las instalaciones del antiguo astillero hasta el año 79, en que se produce la quiebra de la industria, por lo que sus trabajadores deciden transformarla en sociedad cooperativa Astilleros Ojeda y Aniceto hasta su cese definitivo en 1987. Aquí, en las imágenes que aparecen de este astillero, hay una, la de arriba, en la que están dos cascos para dos vapores. Esta es de los años 30, es del fondo del Museo del Pueblo de Asturias, del fondo que hay del periódico El Progreso de Asturias, y abajo hay dos imágenes que están con el armazón de dos tipos diferentes de embarcaciones. El de la izquierda es de una foto aproximadamente de hacia 1914, en la que el barco que se está construyendo precisamente no es un barco de pesca, es un barco de cabotaje de vapor. Es en la etapa todavía de Antonio. Y la parte de la derecha ya es posterior, es de los años 50, y es un motopesquero de mediano tonelaje construido en el mismo astillero. A comienzos de la década de 1950, Basilio Fidalgo Arnaldo instalaba en el lugar de la Junquera, en la zona interior del puerto de San Esteban de Pravia, un pequeño astillero, Astilleros La Parrilla, dedicado a la construcción y reparación de todo tipo de embarcaciones de pesca de pequeño y mediano tonelaje. Con el paso del tiempo iría mejorando y ampliando las instalaciones con varaderos, talleres y muelle de armamento, y a partir de 1984 comenzaría la construcción en sus gradas de buques de pesca con casco de acero. En su conjunto, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en La Parrilla se construyeron cerca de un centenar de embarcaciones de madera dedicadas a la pesca hasta 180 toneladas. Otros constructores de pequeñas embarcaciones de pesca y recreo que trabajaron en San Esteban durante la segunda mitad del siglo XX fueron Jesús García de la Campa, del que tomó el relevo su hijo Miguel García, y el carpintero Eloy Vázquez Álvarez, que sería reemplazado por su hijo Nicanor y posteriormente por su nieto Pedro Vázquez, gerente de la empresa náutica Vázquez S.L., que entre otros trabajos náuticos actualmente realiza reparaciones y mantenimiento integral de embarcaciones, incluyendo la carpintería de madera. Aquí, en las imágenes que tenemos de este astillero, de los astilleros de La Parrilla, en primer lugar tenemos una de las embarcaciones en construcción, es el Monte Agudo, del año 1957. En la parte de abajo es un motopesquero de 1968 que está próximo a la botadura, y en la parte de la derecha tenemos a un barco de la matrícula de Gijón, el Olonín, que está en fase de mantenimiento, limpiando fondos por carpinteros de Ribera. Y en la otra imagen es el varadero y las gradas del astillero en la época hacia 1989-1990. En Cudillero, villa y puerto tradicionalmente vinculado a la industria pesquera desde principios del siglo XX, trabajó como constructor de embarcaciones de pesca el maestro carpintero de Ribera Ezequiel Suárez Suárez, que además de velar por la conservación de la flota local, realizó gran cantidad de lanchas, botes y traineras con destino a otros puertos cercanos. Otros carpinteros activos a lo largo del siglo XX en Cudillero y su concejo fueron José García Marqués, Laureano Álvarez Suárez y Silvino Marqués Pola en la propia Villa Pisueta, Massimino Pérez y José Álvarez en Oviñana y Saturnino Rojo Peláez y Emilio Álvarez en Santa Marina. A comienzos de los años 60, Andrés Cajeao Alonso, antiguo trabajador de Astilleros La Parrilla de San Esteban de Pravia,
monta en el viejo muelle de Cudillero un pequeño taller de ribera dedicado a la reparación y construcción de pequeñas embarcaciones de pesca. Astilleros Cajeado. En los años 80, tras la conclusión de las obras de ampliación del nuevo puerto, instala en él un moderno astillero provisto de talleres y gradas varadero capaces para embarcaciones de pequeño y mediano tonelaje, iniciando la construcción de barcos de pesca de casco de acero y fibra de poliéster, además de continuar reparando y construyendo barcos de madera hasta su cierre en el año 2002. Aquí en la imagen tenemos precisamente dos embarcaciones salidas de este astillero en los años 70. Son pequeños motopesqueros inferiores a las 50 toneladas, y la fotografía de color de la derecha es las nuevas rampas y varaderos que se inauguraron en 1989. Luarca es otra de las vías costeras asturianas donde la construcción naval artesanal gozó de merecida fama y prestigio hasta su desaparición a mediados del siglo XX. Entre el último cuarto del XIX y el primero del XX construyeron embarcaciones menores de pesca y recreo los carpinteros Pablo Fernández Castrillón, Manuel Fernández Andés, Claudio Fernández Fernández, Francisco Fernández García, Rosendo Suárez y Gervasio Díez Rodríguez, que fabricó en 1904 uno de los primeros cascos de madera construidos en Asturias con destino a un vapor de pesca para los armadores locales Abello Hermanos. Entre 1920 y 1922, el maestro carpintero de Ribera, José Rodríguez Valeiras, procedente de Vigo, además de otras embarcaciones, construyó en la esplanada de la Hiera dos vapores de pesca de 50 toneladas. Durante el primer cuarto del siglo XX, José Rodríguez Suárez instala un pequeño taller de carpintería de Ribera en Ribadebajo, donde construye botes y chalanas hasta su cierre en los años 40. Por entonces, Francisco Suárez Manso construiría en la Hiera distintos tipos de embarcaciones, especialmente botes, traineras y motoras de pesca. En los años 50 llegamos al final de los astilleros de Ribera de Luarca con los carpinteros Ramón Méndez Díez y Vicente Suárez López. Aquí tenemos las imágenes precisamente de dos construcciones de distinta época. En la parte de la izquierda, que está con el armazón, es posiblemente uno de los últimos vapores de los años 30, construidos en los años 30, y en la foto de la derecha son tres motonaves dedicadas al tráfico de cabotaje, también en el mismo astillero de la Hiera. En el pueblo naviego de Puerto de Vega, desde comienzos del siglo pasado hasta la década de los 50, el maestro carpintero de Ribera local, Ernesto Fernández Méndez, construyó algunos buques mercantes de hasta 88 toneladas, así como numerosas embarcaciones dedicadas a la pesca, entre ellas la trainera a motor Virgen de las Mareas, construida en 1950 en la playa de Freixulfe. Continuador de su labor constructora sería su hijo Celestino Fernández González, Tino de Salomé, con casa-taller en el barrio de Armón, que construiría cascos de madera para pesqueros de pequeño tonelaje, entre ellos el motopesquero Jesús Antonio, de 36 toneladas, construido en el Pla de Antón entre 1858 y 1859. En 1963, por limitaciones de su industria, acogiéndose a las subvenciones estatales de la época, que primaban la constitución de empresas cooperativas, Celestino, en unión de otros vecinos de Puerto de Vega y su comarca, constituía la Cooperativa de Construcciones Navales Armón, pasando a ocupar unos terrenos en la Olga del Polvo, en la margen derecha de la ría de Navia. En 1965 se inauguran las instalaciones, que consistían en una nave dedicada a taller de carpintería y un carro varadero capaz de construir dos buques al mismo tiempo. En el nuevo astillero se llegaron a construir numerosas embarcaciones de pesca de pequeño porte, de las que algunas se exportaron a Francia. En 1973, los socios deciden liquidar la cooperativa y al año siguiente se constituye Astilleros Armón Sociedad Anónima, bajo la dirección del ingeniero naval Francisco Díaz Madarro, hijo de Francisco Díaz Gondán. Ese mismo año se inicia la construcción de motopesqueros de madera de hasta 30 metros de eslora y 170 toneladas, y al año siguiente se comienza a construir buques de casco de acero hasta 250 toneladas.
Aquí precisamente en la diapositiva tenemos varias de las embarcaciones construidas en la parte de la izquierda en la primera época en la que era sociedad cooperativa, que eran barcos de madera de pequeño tonelaje, y la derecha es el mismo barco, es la botadura y el armamento del motopesquero y arrastrero Lololín en el año 75, cuando ya la empresa pertenecía al ingeniero naval Díaz Navarro. Otro importante astillero de ribera de Puerto de Vega fue el de los hermanos Suárez, fundado en 1927 por Salvador y Francisco Suárez Rodríguez, conocidos como los Magarinos, que se dedicarían a la construcción artesanal de pequeñas embarcaciones de hasta 15 metros de eslora y 20 toneladas en sus instalaciones de la Sierra, en Santa Marina. A lo largo de sus 50 años de actividad, hasta 1978, en que cierran su taller por jubilación, llegaron a construir entre botes de remo, motoras, sardineras, boniteras y volanteras más de un centenar de embarcaciones con destino a numerosos puertos pesqueros asturianos y gallegos. En el año 1977, el carpintero Celestino Fernández, Tino de Salomé, se jubila en Astilleros Armón y funda de nuevo en Puerto de Vega, junto a sus hijos Celestino y José, un nuevo astillero, Hermanos Fernández García, dedicado a la construcción de pequeñas embarcaciones de madera y de fibra, hasta 100 toneladas, que permanecería activo hasta comienzos de los años 90. Precisamente tenemos aquí algunas de las imágenes. La primera, aquí arriba de la izquierda, es el taller de los Magarinos, que comentábamos antes, que construyeron casi 50 embarcaciones, estuvieron 50 años de actividad. Y la foto de la parte de abajo es muy significativa porque es la botadura por una imada en la dársena interior del puerto de Puerto de Vega, del motopesquero que habíamos comentado, Jesús Antonio, en el año 1959. Las otras dos imágenes de la parte derecha son pequeñas construcciones realizadas precisamente por Celestino Fernández Tino de Salomé en su nueva etapa como carpintero en Puerto de Vega. En la margen izquierda de la ría de Navia, en el Espín, concejo de Coaña, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, Frutuoso Méndez y su hijo Jesús Méndez Manso construyeron todo tipo de chalanas para la pesca y tráfico fluvial, así como botes y gabarras. En los años 1942 y 1943, Modesto Garrote Unzueta construyó en el dique del Espín algunos vapores de pesca y cabotaje de mediano tonelaje, entre ellos el vapor Acuario de 33 toneladas para armadores gijoneses, y constituyó junto a Juan Sanjurjo la sociedad Astilleros Castropol S.L., iniciando la construcción de 3 barcos de cabotaje de 170 toneladas que por diversos motivos se tuvieron que concluir en otros astilleros. Esta sociedad también construiría pequeñas embarcaciones de pesca y de recreo. A finales del siglo XIX, el carpintero Francisco Díaz Fernández Gondán construía todo tipo de embarcaciones entre Vegadeo, Berbesa y la Ensenada de la Linera, actividad continuada por su hijo Francisco Díaz Martínez Gondán, que establecería hacia 1925 un pequeño astillero de ribera en el mismo puerto de Figueras, ya que este contaba con un muelle en rampa y de gran calado que facilitaba las operaciones de varada y botadura de las embarcaciones. Durante los primeros años de funcionamiento, Astilleros Gondán se centró en la construcción de embarcaciones menores de madera, de pesca y de recreo. En 1940 se concedió al astillero la autorización para ampliar su superficie, posibilitando la instalación de un nuevo varadero y de 2 naves anexas para talleres. Desde entonces se prosiguió con la construcción de barcos de madera de mayor porte, hasta 170 toneladas, los destinados a la industria pesquera, y hasta 300 en los de navegación de cabotaje. En el año 1965 se dotaron los 2 últimos buques pesqueros construidos de madera para armadores candasinos, que desplazaban 125 toneladas y tenían de novedad el casetón del puente de acero y la hélice de acero fundido. En 1969 se llevaban construidos en el astillero 100 barcos, iniciando en esa fecha la fabricación de barcos de casco de acero, principalmente pesqueros de arrastre al fresco y congeladores de mediano tonelaje para armadores nacionales.
En la pantalla vemos varias imágenes precisamente de los astilleros Gondón en sus primeras etapas. La de arriba, en la que se ven las instalaciones, es de los años 50, y en las otras tres son representaciones de embarcaciones construidas en el propio astillero. Una motora que está fotografiada en el interior de Puerto de Vega en el año 1940, un vapor de los de la primera época de 1939 que está efectuando reparaciones en el propio astillero, y abajo uno de los últimos motopesqueros que se construyeron en madera en el astillero Rodríguez Morán en el año 65. La ensenada de la Linera o Alieira, entrante costero situado en la margen derecha de la ría, entre las poblaciones de Castropol y Figueras, es posiblemente el lugar con mayor solera en la carpintería de Ribera asturiana, pues según la tradición local esta actividad se remonta al siglo XVI, con construcciones realizadas para la Armada Invencible. A mediados del siglo XVIII tenía censados 18 carpinteros de Ribera, y un siglo después eran 15 los carpinteros y calafates domiciliados en los pueblos, aldeas y lugares próximos de Barres, Castro, Castropol, Don Lebún, Figueras, La Linera y Reboledo, que realizaban sus trabajos en la extensa ribera de la Ensenada. Entre los más destacados figuran los maestros constructores que construyeron un considerable número de buques mercantes de mediano y gran porte, hasta 350 toneladas, cuyo destino mayoritario fue la matrícula de Ribadeo. Durante la primera mitad del pasado siglo construyeron pequeñas embarcaciones en La Linera Francisco García García, Laureano Martínez, Luis Pérez, Ramón García Arias, Miguel Biján de Martínez en Vilavedelle y Florentino Fernández García en Castropol. En la década de 1940 funcionó, aunque por poco tiempo, un astillero de Ribera en Alieira, a cargo del industrial Francisco Casadellá, que también regentaba una fábrica de conservas de pescado en Figueras, un proyecto que tendría escasa duración y del que solamente conocemos la construcción de un pequeño vapor de pesca de 21 toneladas nombrado San Blas. Aquí tenemos en la diapositiva también una imagen de estos astilleros en los años 40, en la etapa de Casadellá. Esta creo que es de la segunda mitad de los años 40. Más recientemente, la carpintería de Ribera permaneció activa en el concejo de Castropol con Guillermo Fernández García en Barres y principalmente en el lugar del Esquilo, junto a la desembocadura del arroyo de Berbesa, con los hermanos Carlos y José Félix González Bijante, primero, y Martín González, hijo de Carlos, que continúa fiel a la tradición en Astilleros Pacho, un taller de Ribera fundado en la playa de Salías hacia 1944 por su abuelo, Marcelino González Santamarina Pacho, y actualmente dedicado casi en exclusiva a la construcción de pequeños botes de hasta 6 metros de eslora y de 1 a 2 toneladas de arqueo aparejadas con vela al tercio, que son exclusivos del río Eo, manteniendo con ello un capítulo importante del patrimonio marítimo y cultural de Asturias. En la imagen tenemos aquí el emplazamiento del astillero de Berbesa, la parte de la izquierda, y en la parte baja la construcción precisamente de uno de los botes de vela de Leo, y en la parte de arriba hay una fotografía de la concentración que se realizó precisamente el mes de agosto de este mismo verano para celebrar los 75 años del astillero, en el que hubo una concentración de embarcaciones de vela construidas en los astilleros en Castropol. Fue un encuentro, emprendido por el Club de Vela de Castropol y el Ayuntamiento de Castropol. El legado histórico y etnográfico de los astilleros de Ribera sigue actualmente vivo en los fondos de 2 museos asturianos: el Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil en Puerto de Vega, Navia, y el Museo Marítimo de Asturias en Luanco, 2 centros culturales que atesoran importantísimas colecciones de todo tipo de herramienta y utillaje relacionado con la carpintería de Ribera, destacando como pieza excepcional en el Museo Luanquín el bote de pesca a motor y vela La Bañuguera, construido en el año 1927 por el carpintero local Benigno García García. Aquí en la diapositiva tenemos 2 imágenes, las de la parte izquierda son del Museo de Puerto de Vega, en la que se ve la colección
mayoritariamente donada por el citado Celestino Fernández, el promotor de Astilleros Gondán, vecino de Puerto de Vega. Abajo un modelo también realizado por él de la armazón de una embarcación menor, y en la parte de la derecha dos instantáneas de los fondos vinculados con la carpintería de Ribera del Museo Marítimo de Asturias en Luanco. En la parte de arriba recrea un taller de Ribera de los tradicionales, y abajo pues la pieza, yo creo que es la joya de la corona del Museo de Luanco, que es esta embarcación del año 27, la Bañuguera, que vamos, se conserva casi perfectamente, casi mejor que en su época de apogeo. Para finalizar, creo que es conveniente destacar el legado empresarial en la construcción de barcos en Asturias, desde la carpintería de Ribera hasta los astilleros industriales, representados por dos de las más importantes empresas del sector naval nacional, como son Astilleros Gondán de Figueras y Astilleros Salmón de Navia, que como herederos de los carpinteros de Ribera tradicionales, a pesar de periodos de profunda crisis, han sabido mantener a flote esta actividad, adecuando su producción y trabajo a una demanda cada vez más exigua y cualificada. Y por mi parte ya nada más. Bueno, me imagino que les aburrí un poco con tanto nombre y tanto dato, pero yo creo que era necesario, porque era hacer un pequeño homenaje también a un montón de gente anónima que trabajaron y dieron trabajo en muchos lugares de la costa asturiana a mucha gente, y trabajaron también en la seguridad de muchos de los barcos de nuestros pescadores. Muchísimas gracias por la documentadísima conferencia. Yo creo que no se puede contar más en menos tiempo, y sobre todo por la excelente colección fotográfica con la que nos acabas de regalar durante esta hora, ¿no? Confío en que tengamos medios y capacidad suficiente para luego ser capaces de hacer que un libro contenga con suficiente justicia todo lo que hoy acabas de contar. Si tienen alguna pregunta que hacer, pues es el momento ahora. Yo a mí lo que más me llamó la atención fue un astillero que había en Niembro. Sí, bueno, en Niembro No lo conocía, ¿eh? Hubo tres familias que se dedicaron a arreglos de pequeñas embarcaciones, y algunos hasta de obra nueva, que salen en los libros. Yo consulté para sacar estos datos en los libros registrados siempre de las capitanías marítimas, quienes están registrados todas las embarcaciones de la lista tercera de pesca o de la cuarta, que era para actividades casi económicas o industriales. Y prácticamente en casi todos los sitios te sale un constructor, el nombre de un constructor. Muchas veces hay gente al margen, como comentaba antes también, de los talleres establecidos, que tenían, vamos, muchos más empleados. Pero precisamente en Niembro, y además lo que lo constata allí es la fotografía en la que se ve precisamente la imagen en la que está una embarcación, que no sé si te diste cuenta, que me imagino que sí, que se ve en la fotografía. Vamos a pasarla, que están... Como pesan tanto las fotos, tarda bastante en pasar, verás. Mira, debajo justo de estos árboles hay un bote aquí que se ve que está con el armazón todavía todo hacia arriba sin recortar. Que es una recomposición de, vamos, seguro que un apaño de una embarcación existente ya. Pero de nueva construcción sí me consta de que hubo carpinteros de Ribera allí. Incluso en tiempos ya pasados, en el siglo XIX, ya me consta también que por las características del sitio también bastante privilegiado en ese sentido, con zonas de mareas bastante muertes, donde no hay mucha actividad importante que pueda hacer marejadas o resaques y demás, que hubo una flotilla importante de carpintería de Ribera allí, vamos, con toda seguridad. No consulté el catastro del Marqués de Nasenada del 18 para Llanes, pero estoy seguro de que si hay algún carpintero, que hay algunos miembros con toda seguridad. Bien.
Sí. Hola, buenas tardes. Quería felicitaros sobre todo porque bueno, me encantó la conferencia, es interesantísima y muy documentada desde luego. Y me llamó la atención porque yo soy de Figueras. Sí, te conozco. Sí. Bueno, y me llamó la atención porque en la casa donde vivimos estaba la fábrica de conservas La Perseverancia y Casadellá era el que arrendaba esa fábrica en unos años determinados. Y yo no sabía que Casadellá había sido armador, dijo. No, vamos, fue empresario de la construcción naval. Rivalizó con Gondán. Tuvieron hasta un pequeño litigio en esos años 40, cuando estaba precisamente al frente de la fábrica, de la que tu padre me regaló en su día unas etiquetas. Sí, tengo, iba a decir yo que si quería tengo etiquetas. Pues me las regaló tu padre, con el que tenía una buena relación hace ya unos cuantos años, en una visita quizás a casa. Sí. Me regaló 2 etiquetas. Casi tenemos más de Casadellá que de La Perseverancia. De Casadellá, sí. Pues llegó a ser empresario de... Vamos. Sí, o sea que construía, a lo mejor construía precisamente esos barcos para el propio rendimiento de la fábrica. No lo sé, porque tenía alguna sucursal también, porque venían las etiquetas en Corcubión y tenía la razón social en Bilbao. Sé que era de origen catalán, pero vasco. Algún amigo tenía interesado en estos temas vascos, se lo comenté, y decía que no costaba que tuviese que llevase ninguna empresa en Euskadi, en el País Vasco. Lo que me llama más la atención, que además él se instala en Figueras justo durante la Guerra Civil, en los años 30, es cuando se instala. El alta en la matrícula industrial lo tiene en el 36 en la fábrica, y en el 47 o algo así aparece también como empresario de la construcción naval. Y sé que tuvo, vamos, problemas no, fue, digamos, el hombre que estaba a la sombra de Gondán. Sí, bueno, que tendrían algún tipo de enfrentamiento. Sí, porque era, vamos, creo que además ofrecía más dinero a los trabajadores y que algunos se marcharon. Pues sé que tuvieron problemas internos. No entré a profundizar ese tema, pero sí me consta porque me lo comentó gente del propio astillero, gente mayor del astillero que yo ya entrevisté hace muchos años, porque bueno, mi vinculación con ese astillero sobre todo fue porque mi familia tenía barcos de pesca y muchos se construyeron allí. De los que se vieron aquí, algunos de los últimos que se construyeron eran de mi abuelo o de mi padre. Muy interesante, gracias. ¿Tiene alguna referencia de las gabarras y demás que se hayan utilizado en el 19 a principios con aquella idea de Jovellanos de bajar carbón por el río Nalón? Bueno, yo como me centré en esta exposición en el tema de las embarcaciones de pesca, dejé un poco relegado la construcción de gabarras que sí aparecen, lo que pasa que habría que mirar estrictamente en qué distritos. Pero construcción de gabarras de madera en el siglo XIX las había en todos los astilleros, incluso con anterioridad. Yo no sé si consultó la obra de José Ramón García López sobre la Marina Mercante Asturiana, que es el estudio más importante que hay, con mucha diferencia, sobre precisamente ese tipo de embarcaciones, los mercantes y también los vinculados a tráficos interiores, como eran las gabarras. Pero vamos, que aquí últimamente solo me centré porque yo el primer estudio sobre esto lo hice hace 30 y tantos años. Hice un reconocimiento en toda Asturias de lo que había hasta el año 90 en Carpintería de Ribera, y cuando lo cerré en el año 91, de aquí había 14 talleres todavía menores de embarcaciones y 2 astilleros. Hoy solo tenemos un pequeño taller en el Esquilo. En esos 30 años desapareció prácticamente todo. Y encima el problema del Esquilo, como comentábamos antes de la charla con gente que estaba aquí, no tiene sucesor, no hay aprendiz en el taller. Está aquel hombre solo allí ante el peligro, vamos. Se mantiene un poco con los botes y con la vela, que son auténticas joyas vivientes y arqueológicas de lo que fue esa industria, pero lamentablemente no tiene ningún futuro, y yo creo que, que si no cambia mucho la situación, con él se acaba todo. ¿Y ocurre lo mismo en el resto de regiones, de la fachada atlántica? No, por ejemplo en Galicia, por las condiciones casi prácticamente en cada provincia hay varias asociaciones
de embarcaciones tradicionales que hacen además lo que llaman ellos la xuntanza, hacen reuniones periódicas anualmente y están recuperando antiguas embarcaciones que desaparecieron hace incluso siglos y siguen, vamos, y sé que la Xunta de Galicia habilitó dinero para inversiones y para carpintería de ribera. Y en el País Vasco pasa más o menos de lo mismo. Hay en Pasajes, creo, en Pasajes de San Pedro, una institución que está fomentada y patrocinada por el gobierno vasco, que están también intentando recuperar muchas construcciones antiguas. Las traineras las están haciendo como se hacían en el siglo XIX en los astilleros vascos. La lanchona, que era la lancha mayor más importante que trabajó en el Cantábrico, también. Incluso creo que este año había un proyecto de hacer hasta una pequeña lancha a vapor, pero siempre y cuando haya dinero y vamos. Pero en el resto de sitios, bueno, en Portugal, como siempre tenemos la deuda con los portugueses, que nos dan la vuelta en todo, y en Portugal hay también varias asociaciones que se dedican a eso. El problema de Asturias es que también no hay cultura marinera de conservación de oficios tradicionales. Ya vemos cómo está el panorama, pero en el tema marítimo todavía peor. Y si se conserva el tema en Castropol de la lancha de vela, es por el entorno, porque es la única ría que hay en Asturias en la que se puede navegar. Si no, no habría nada tampoco. Soy un poco, no soy nada optimista, quizá por lo que estuve viendo en los últimos años, que estoy viendo que cada vez va menos y no hay vuelta de hoja con que y el momento en que se acabe Martín allí en Berbesa, me temo que se acabó y nada, para el museo otra vez, todo para el museo. Bueno. La institución que comentabas de Pasajes es Albaora Factoría y tienen escuela de carpintería de ribera. Sí, es. Y esta primavera botaron un patache, el Juanita Larando, y llevan todo el verano recorriendo todos los puertos del País Vasco. El País Vasco, sí. Yo sé que yo había visto información hace años, cuando hicieron la lanchona, que estuvieron también por todo tal, incluso hubo alguna posibilidad. Yo estuve negociando con el Ayuntamiento de Carreños para que viniese allí, aquí a Asturias y tal, pero al final hubo problemas entre la gente, que no se ponían de acuerdo, que el tiempo, que aquí y allá y tal, y no se pudo hacer. Pero mi interés era que viniese precisamente una embarcación de esas, porque no, que yo sepa, no vino ninguna a Asturias nunca, de ese tipo. Y sé que tienen 2 traineras, 2 lanchonas, ese patache que comentas tú, y sé que había previsto hacer un vapor. Y tienen un batel a la vez. Sí. Y lo que te comentaba al principio del carpintero de ribera que trajimos para Tazones, para la charla, ese fue el plan B, porque en principio iban a venir ellos a dar la charla, pero con todo el festival marítimo y demás, todo lo que tienen, no pudieron. Entonces tuve que a última hora cambiar y llamar a Francisco. Pero ahí está detrás también el money del gobierno vasco, que es lo de siempre, sin dinero, claro. ¿Dónde vamos? Y aquí el dinero, pues como se ve, para esto, si no lo hay para otras cosas más importantes, para esto pues menos todavía, joder. Y aquí en Asturias no hay ni siquiera asociaciones de aficionados que quieran. De nada. En otros sitios sí hay recuperación. Hay una cultura marinera, en Francia, en Gran Bretaña, por ahí, la gente compra un barco de madera, joder. No. Aquí da mucha pena ver aquí no se ve uno, que nadie se involucra en recuperar. Yo tengo recuerdos de ir a varios puertos y tal, y antes veías estos aquí los barcos, aquí es lanchines, aunque son los motoruques de madera con todos aquellos colores. Ahora no ves nada, todos son fibra y tal, que no tiene ni color, ni sabor, ni nada. Y casi las veías y sabías en qué astillero estaban hechos. Sí. De una manera diferente y sabías, esta es de velas y de uno de otro. Sí. Dejaba la seña a cada carpintero, pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, pues si no tienen ninguna otra pregunta que hacer, cerramos aquí la charla. Y les recuerdo que la conferencia programada para el próximo jueves queda aplazada de momento hasta que las dificultades que la motivaron pues puedan solventarse. Muchísimas gracias por su presencia.